El Grab Pack es la pieza de arquitectura principal de todo el gameplay de Poppy Playtime, pues es lo que hace especial a este juego a fin de cuentas, permitiendo al jugador poder interactuar con los objetos del entorno, así como poder accionar todo tipo de botones, compuertas y herramientas a lo largo de los capítulos. También es especialmente utilizado en los spin-offs y se ha vuelto indudablemente una de las cosas más características de esta saga. Sin embargo, ¿conoces realmente de dónde viene? ¿Cuál es su historia y por qué es como es? Pues en este video te voy a explicar todos los tipos de Grab Pack, su lore y demás. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos. El Grab Pack originalmente fue ideado por Isaac Christopherson, creador original de Poppy Playtime, antes de pasar a ser propiedad intelectual de Mob Entertainment. Este objeto se ideó como una herramienta divertida y a la vez alucinante que podría permitirle al jugador interactuar con el entorno de una forma única e incomparable con otros videojuegos de este estilo. Y es que piénsenlo, ¿qué sería de Poppy Playtime sin las características manitos saltonas del gameplay de este juego? Simplemente hubiera quedado como otra copia de Bendy and the Ink Machine sin mucha gracia, e imitando parte de las mecánicas de ir de un punto A a un punto B en el entonces visto FNAF Security Breach. Es por esto que el Grab Pack es una pieza importantísima no solo para el lore, sino también para las mecánicas de este juego. Este aparato consiste en un cañón plástico que puedes colocarte detrás de tu espalda, como si fuera una mochila sujeta por ganchos. De cada lado se encuentran dos grandes cañones que pueden ser accionados por el jugador, y de donde se encuentran dos enormes manos adhesivas que pueden ser intercambiables por diferentes tipos de manos. Estas manos plásticas cumplen diferentes funciones dependiendo del color o la forma y serán disparadas por el jugador o el empleado de turno dependiendo del trabajo que tenga que hacer con estas manos. Pero ya ahondaremos en cada una de las manos que actualmente existen dentro del videojuego y cada uno de sus usos. Si bien no se sabe exactamente la fecha de creación cronológica de este artefacto, es sabido que ha de ser uno de los más antiguos, al igual que la máquina creadora de juguetes Make a Friend, que llegamos a ver en el capítulo 1, siendo posiblemente uno de los artefactos más avanzados creados por Playtime Co. en la década de entre los 60s y 70s. Y es que por increíble que parezca, Playtime Co, además de crear juguetes y de secretamente llevar a cabo muchos experimentos con niños, también era creadora de tecnología de punta. Una de estas cosas era el Grab Pack, que chistosamente era utilizado por todo tipo de empleados dentro de la fábrica para manipular todo el material, ya fueran cajas, herramientas, así como accionar botones y demás funciones. Además de que también llegó a ser utilizado por niños para las diferentes pruebas a las que eran sometidos estos infantes en las salas de prueba de la Game Station, como se vio en Poppy Playtime capítulo 2. Es por esto que a lo largo de la fábrica vemos muchas máquinas dispensadoras de Grab Pack, ya sea en pequeñas salas como la vista en el pequeño almacén antes de entrar a la prueba del Waka Wagi en el capítulo 2 o en pequeñas áreas restringidas. Cabe aclarar que si bien eran bastante comunes dentro de la fábrica, los niños del Playcare no tenían permitido tocarlas o utilizarlas, ya que podrían ocasionar un accidente hacia los empleados o hacia ellos mismos. Esto fue lo que le sucedió al huérfano Theodore Crumble, que acabó electrocutándose antes de ser convertido en catnap. Y a todas estas, ¿eran realmente útiles los Grab Packs? Pues la verdad es que sí y no, pues aunque fuera un material que exclusivamente podía ser utilizado por trabajadores, así como algunos niños que eran sometidos a pruebas, la realidad es que eran artefactos altamente peligrosos, pues el disparar un cañón que puede adherirse fácilmente a un objeto e igualmente empujarlo con fuerza, podía provocar todo tipo de lesiones, algunas más graves que otras, tal y como se plasmó en el VHS de entrenamiento. Además de esto, los cables que tienen los Grab Packs pueden conducir electricidad fácilmente, motivo por el cual eran usados a menudo por electricistas o reparadores que tuvieran la oportunidad de navegar en la fábrica. Sin embargo, en todo lo que llevamos de capítulo, muy pocas veces se hace mención o uso a este aparato, y generalmente suelen ser llevadas las cajas o a mano o en carretillas por parte de los empleados, debido a lo peligroso que era manipular uno de estos Grab Packs. Entonces, ¿para qué servían los Grab Packs si nadie los usaba? Pues en Playtime Co se sigue una especie de política en donde todo debe ser divertido. Esto incluye abrir puertas, navegar por la fábrica e incluso hasta tomar descansos, siendo por esto que vemos caritas sonrientes y pósters coloridos a lo largo de la fábrica, y motivo por el cual, en lugar de abrir puertas con llaves de seguridad o con llaves normales, decidieron colocar estos aparatos que abrían las puertas como si fueran juguetes. Hay todo tipo de Grab Packs y manos para el Grab Pack.
así que vamos a ver todos y cada uno de ellos. Grab Pack 1.0. Este es el principal y más básico Grab Pack. Es el que utilizaba la gran mayoría de trabajadores y es el que vemos en el capítulo 1, 2 e inicio del 3. Puede ser utilizado para atraer objetos, columpiarse y conectar cables de electricidad. Su única diferencia con el Grab Pack 2.0 es que las manos no son intercambiables a voluntad, sino que manualmente el trabajador tiene que reemplazar la mano desatornillándola y colocándole otra, tal y como vimos en el capítulo 2 al ensamblarle la mano verde, una vez que perdimos la roja. Es un Grab Pack bastante básico, pero aún así cumple su función. Dentro de este Grab Pack tenemos la mano azul. Esta es la primera y más básica mano de todo Poppy Playtime, y está ubicada únicamente en el cañón izquierdo del jugador. No tiene una función especial más allá de ser usada para abrir compuertas azules. También en el capítulo 3 se le agregó la función de que puede ser utilizada para conectar cañones del Grab Pack. Mano roja. Esta es la segunda mano que nos otorgan en Poppy Playtime. Al igual que la mano azul, no tiene funciones especiales y únicamente es usada para abrir compuertas rojas. Es la mano que menos tiempo ha durado dentro del juego, apareciendo únicamente en el capítulo 1 y desapareciendo en el principio del capítulo 2. Mano verde. Esta mano es la tercera que nos dan en este juego. Se fabrica en la sala del Modeling Room de Poppy Playtime capítulo 2, y su función es bastante simple. Puede conectar remotamente pequeñas corrientes eléctricas durante un par de segundos. De esta manera, al recargar la energía de la mano, podrías accionar puertas para abrirlas y así acceder a áreas nuevas. Es una mano particularmente peligrosa, ya que si se recarga mucho puede llegar a usarse como arma para electrocutar, tal y como le sucedió a Catnap en la batalla final. Grab Pack 2.0. Este es el nuevo Grab Pack que obtenemos en el capítulo 3. Este nuevo Grab Pack trae un par de mejoras con la versión básica. Además de tener mucha más cuerda para disparar las manos, nos permitirá poder cambiar y alternar las manos que obtengamos sin necesidad de perderlas en el proceso. Lo que viene bastante bien, ya que el cambiar las manos a tiempo nos permitirá poder maniobrarnos mucho mejor dentro de la fábrica. Además de esto, cuenta con una especie de sistema que previene el daño por caída utilizando resortes. Y por si fuera poco, cuenta con una pequeña linterna que nos permitirá ver con más claridad en espacios oscuros. ¿Qué no tiene de nuevo este Grab Pack? Mano morada. La mano morada es la cuarta mano que se nos es entregada en Poppy Playtime. Esta mano es muy extraña, ya que en lugar de ser otra mano plástica como las demás, tiene algunas decoraciones metálicas que la hacen ver ligeramente más futurista. Esta mano le permite al jugador poder eyectarse en el aire como si fuera una especie de rocket jump, lo que nos permitirá llegar a distancias mucho más largas o atravesar obstáculos literalmente imposibles sin esta mano. Mano naranja. Esta es la quinta mano agregada a Poppy Playtime. La mano naranja o la mano bengala es una pistola con forma de mano de color naranja, la cual permite que el jugador pueda disparar bengalas hacia una distancia considerable, así iluminando el terreno donde caiga la bengala. Las bengalas disparadas pueden recargarse automáticamente después de disparar 5 cargas. Esta mano, a diferencia de las demás, no puede usarse para agarrar objetos o impulsarte a través de ellos, sino que se queda plantada al cañón para poder disparar. También puede usarse para alejar pequeños monstruos, como sucedió con los peluches de los Smiling Critters. Mano amarilla. Esta mano no ha sido agregada actualmente al juego, pero sabemos que existe canónicamente, ya que se le hace mención a ella en el libro de Poppy Playtime Orientation Notebook, donde se menciona la existencia de una mano amarilla, la cual cumple funciones exactamente iguales a las de la mano morada, con la única excepción de que aparentemente solo podía ser usada por cierto grupo de empleados, pero no hay mucha diferencia con la mano morada. Otros Grab Packs. También existen otros Grab Packs alternativos, pero ninguno de estos es canónico de verdad, y son los que vemos en el juego de Project Playtime y Poppy Playtime Forever. En ambos casos existen cosméticos de tanto la parte de atrás del Grab Pack como de las manos, y cada uno de ellos tiene su propio estilo artístico, desde una mano que parece una computadora, manos inspiradas en los monstruos, manos doradas y entre otras muchísimas más manos del Grab Pack que fueron estilizadas. De todas formas, ninguna de estas manos es
canónica y no importa mucho saber cuál es su función, pero aún así tienen bastante decoración y están muy bonitas. El Grab Bag también cumple otra función, y es que puede hacer gestos, tal y como vimos en la beta del modo multijugador del capítulo 2 o en Project Playtime. A pesar de ser dispositivos muy peligrosos, el Grab Bag se volvió una insignia para Poppy Playtime de la misma manera que el drone lo hizo para Garten of Banban. Es imposible pensar en Poppy Playtime y no pensar en las manitos saltonas que aparecen en todo el medio de la pantalla. Sin duda fue un cambio enorme para el gameplay de este juego y permitió expandir las posibilidades para el jugador dentro de cada uno de los capítulos, así como proporcionar todo tipo de gameplay interesante. Nada más imagínense cómo sería Project Playtime si las manos del Grab Bag haciendo cada uno de los puzzles. Es un factor que diferencia este juego de muchísimos más, y por eso yo considero que el Grab Bag es muy interesante. Nos gustaría saber qué otros Grab Bags a ti te gustaría ver en demás capítulos de Poppy Playtime, o cuál especulas que será la siguiente mano que veremos en el capítulo 4. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.